Y a partir de la denuncia de la Fuerza del Pueblo sobre las irregularidades, los malos manejos y el desbalance que había allí, se destaparon las alarmas e investigaciones periodísticas pudieron constatar los esquemas fraudulentos que habían allí. La primera reacción del gobierno, días después de la denuncia de la Fuerza del Pueblo, fue negarlo. Lo negó el presidente de la República. El presidente dijo, no, nunca va a quebrar. ¿Y cómo que se politizó el tema? No, el tema no se politizó. Pero lo politizó el presidente al decir que era que se le quería negar la salud. Él lo politizó y él lo negó. Y tuvieron que buscar 12.000 millones de pesos de los excedentes del IDOPRIL para poder cubrir el hoyo de Senasa. Aquí hay un conjunto de funcionarios y de empresarios que han atentado contra lo más sagrado del pueblo dominicano, y eso no se puede tolerar en la República Dominicana. ¿Dónde estaban los controles de la Silsarril? ¿Dónde estaban los controles de la Dirección de Compras y Contrataciones? ¿Dónde estaba la DGI de doña Milagro? ¿Dónde está doña Milagros Ortiz Bosch? La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Rafael Paz, es miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo, es presidente del Comité del Distrito Nacional, además con un background desde el sector privado. Rafael, gracias por aceptar la invitación. Ramón, siempre un placer estar aquí contigo y con Jacqueline. Tengo que hacer unas precisiones. Buenos días. Buenos días. Solamente para ser consecuente con las instituciones en las que me correspondió jugar un rol. Yo fui el tercer vicepresidente ejecutivo del CONEP en toda su historia. Fui director del Consejo Nacional de Competitividad, que es una entidad autónoma que lidera la estrategia de competitividad y de desarrollo económico de la República Dominicana, posición con la que me honró el gobierno del presidente Danilo Medina, y miembro del Comité Político del PLD y su candidato a senador en el 2020. Y en esta ocasión soy miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, presido el Distrito Nacional y no fui candidato a diputado en el 2024 porque con una sentencia amañada e inconstitucional el Tribunal Superior Electoral evitó que la gente votara por nosotros. Quería hacer esa pequeña precisión para que la gente tenga el contexto de la trayectoria que no nos ha costado solo mucho trabajo a nosotros, sino a mucha gente que ha confiado en nosotros. algo que tú eres abogado. Correcto. Ya. Bueno, vamos al tema del día, Rafael Paz, o el tema de la semana, o quizá va a ser el tema de todo el mes de diciembre, que es el caso de Senasa, que era evidente que lo que está pasando ahora iba a ocurrir. La denuncia vino de parte de ustedes en octubre, si mal no recuerdo, del año pasado, que dijeron que había un déficit, que estaba quebrado. Yo quiero que abordemos eso y la visión que tú tienes de lo que pasó ahí. Mira, independientemente de lo que ocurrió, yo quiero comenzar manifestando mi profunda indignación con una herida en el corazón del pueblo dominicano, profunda, porque esto que ha ocurrido en el seguro de los trabajadores y de los pobres dominicanos no tiene precedente en la historia del país. Esto ha sido un atentado contra la vida y la salud de la gente. Y esto es sencillamente indignante. Yo no voy a levantar mi dedo acusador contra personas en particular, porque eso le corresponde a la justicia. Lo que sí quiero decir es que los culpables tienen que pagar por esto, porque hay mucha gente que posiblemente murió por no ser atendido. Mucha gente que en un momento crítico se le negó el servicio. Y esto no puede volver a pasar nunca jamás en la República Dominicana. Lo que ocurrió en el Senasa es lamentablemente un hecho doloroso en la historia del país. Fue denunciado por la Fuerza del Pueblo, cosa que consta en los cronogramas de hechos que establecieron medios tan prestigiosos como el Listín Diario y la propia Nuria Digital, N Digital. Y a partir de la denuncia de la Fuerza del Pueblo sobre las irregularidades, los malos manejos y el desbalance que había allí, se destaparon las alarmas e investigaciones periodísticas pudieron constatar los esquemas fraudulentos que habían allí. La primera reacción del gobierno, días después de la denuncia de la Fuerza del Pueblo, fue negarlo. Lo negó el presidente de la República. Y yo lo lamenté muchísimo en esa ocasión. Pero ustedes dijeron que estaba quebrado en el momento.
Es decir, en ese momento la voz de alarma fue como que administrativamente y que ahí no había dinero y que estaba quebrado. Y el presidente dijo, no, nunca va a quebrar. Y como que se politizó el tema. No, el tema no se politizó. Pero lo politizó el presidente al decir que era que se le quería negar la salud. Él lo politizó y él lo negó. Y eso, ese peso lo tendrá a lo largo de todo esto. Y lo lamenté muchísimo. Yo aprecio mucho a Luis Abinader en términos personales, pero siento que quienes los asesoraron en ese momento no le dijeron lo que correspondía, porque lo que él debió decir en ese momento no fue decir que le querían quitar el seguro a 2 millones de personas, sino estamos recibiendo una denuncia, vamos a pedirle a la CICERRIL que haga una investigación, porque esto no se puede permitir. Esas debieron ser sus palabras en ese momento. Después, en la medida en que se fue dando cuenta de lo que estaba pasando, entonces ha ido variando su posición y qué bueno. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Al igual que como pasó con los fraudes bancarios, la gente se entera primero por el desbalance económico, porque tú vas a buscar un dinero, porque vas a buscar un servicio y no te lo prestan. Y ahí está la gravedad del asunto. Y tuvieron que buscar 12,000 millones de pesos de los excedentes del IDOPRIL para poder cubrir el hoyo de SENASA. Y quien ha tenido que pagar eso son los trabajadores y las empresas dominicanas que tenían esos fondos excedentes ahí en esa cartera. Entonces, esta operación que se ha llevado a cabo ha identificado en un primer momento 15.900 millones, pero es posible que eso sea más de ahí, porque eso se hincha. Entonces, aquí hay un conjunto de funcionarios y de empresarios que han atentado contra lo más sagrado del pueblo dominicano, y eso no se puede tolerar en la República Dominicana. Y dije, y reitero aquí en este espacio, nadie puede pretender capitalizar como un hecho histórico que en tu gestión se hayan distraído miles de millones de pesos de la salud de los dominicanos. El que le está recomendando eso al presidente, que lo presente como un logro, eso no es un logro. El gobierno debería estar en este momento en una actitud de contrición. El país está indignado con esto. ¿Cómo así de contrición? ¿Y cuáles son las expectativas que tiene Rafael Paz y la Fuerza del Pueblo con relación a lo que se ha denunciado hasta ahora? Mira, ¿tú sabes por qué en contrición? Porque esto vino de denuncias externas. ¿Dónde estaban los controles de la CICERRIL? ¿Dónde estaban los controles de la Dirección de Compras y Contrataciones? ¿Dónde estaba la DGI de doña Milagro? ¿Dónde está doña Milagros Ortiz Bosch? Ninguno de los sistemas que supuestamente estableció este gobierno para garantizar la tan proclamada transparencia en la gestión funcionaron, no funcionaron. La denuncia tuvo que venir de afuera, la constatación tuvo que hacerlo periodistas, y finalmente la actuación vino por presión popular. Entonces, el gobierno tiene que reconocer eso y debe de impulsar un conjunto de reformas que sean efectivas para establecer ¿en qué tipo un y cuáles nunca jamás. Reformas? Bueno, primero, comenzar por las designaciones administrativas. Las personas que se designaron en las posiciones, al parecer no eran las indicadas. Quien estuvo en la CICERRIL no cumplió con su trabajo. No cumplió con su trabajo. Entonces, si la CICERRIL siempre pudo detectar antes todos los casos de desbalance, ¿por qué ahora le montan un sistema de doble contabilidad y no se dan cuenta? Con lo sobreregulado que está el sistema de seguridad social. Yo fui miembro del Consejo de Seguridad Social durante 3 años, por lo cual no estoy hablando de algo que no conozco, es algo que conozco a profundidad. Entonces, esto ocurrió porque no estaban las personas correctas en las posiciones correctas, porque no existieran los controles, porque se relajaron los controles. Aquí hay responsabilidades penales, pero también hay responsabilidades administrativas. Entonces, esto es lo suficientemente serio para darle un tratamiento diferente. Y lo que me preocupa es... ¿Diferente en qué sentido, Rafael? Y las expectativas que ustedes tienen de lo que debe pasar con este caso. Bueno, ya hay un procedimiento judicial abierto, el Ministerio Público está a cargo. Los que hayan cometido hechos reñidos con la ley tienen que pagar. Hay una presunción de inocencia que tiene que ser destruida en los tribunales, por lo cual, como dije ahorita, no voy a
poner el dedo acusador sobre nadie en particular, pero también hay un conjunto de decisiones administrativas y de responsabilidades administrativas que hay que sindicar, y hay reformas y fortalecimientos que hay que hacer en el sistema de seguridad social. Este gobierno... Pero antes había funcionado sin estas reformas, Rafael, y no habían escándalo. ¿Qué entonces? Porque estaban las personas correctas. Ah, bueno, entonces... Porque tú tenías un superintendente de salud de la talla de Fernando Camaño, que es un hombre responsable. Porque tú tenías una directora del SENASA como Tati Guzmán Marcelino, o como Chanel Rosa. Porque tú tenías un superintendente de salud como Pedro Luis Castellano. Entonces Gente, no son reformas, son las personas. Correcto, pero también las instituciones tienen que ser a prueba, digamos, tienen que tener los controles para cuando por alguna razón no llegue la persona correcta. Porque de eso se tratan los controles. Es que el ser humano tiene que ser bueno por naturaleza, pero supervisado es mejor. Eso es un principio básico. Entonces, aquí hay una situación jurídica, pero también hay responsabilidades públicas. Y el gobierno no puede escurrir el bulto. Y los asesores de marketing que le están recomendando al presidente que le dé un tratamiento de estrategia de comunicación, escurriendo el bulto, tratando de ser un héroe en un momento donde no hay heroicidad, es que están equivocados. Ya el presidente dio sus declaraciones bastantes, y hay que ponerse en los zapatos del presidente. Ya está en manos del Ministerio Público, y se supone que si el Ministerio Público es independiente y la justicia también, entonces queda en manos de esas instituciones lo que sigue. Correcto. Ya está dicho. Rafael, vamos a otro tema. Vamos arriba. El partido sale ya de sus 2 congresos. Ustedes hicieron una marcha, y la marcha hubo un acta de alguacil de la Junta Central Electoral señalándole que usaron símbolos, que usaron banderas, que eso puede interpretarse como una campaña política, y a su vez hubo una respuesta de la Fuerza del Pueblo indicándole que no, que fue una protesta cívica. Eso se quedó así ya. Es decir, ustedes no van a apelar a otra instancia, o simplemente ya se zanja la situación. Mira, Ramón, mi primera y nuestra primera interpretación del acto cuando lo leímos es que no es una, digamos, no es una sanción, no es una amonestación, lo que es una exhortación a futuro. Sí. Y lo que le pide a la Fuerza del Pueblo la Junta es lo que hizo la Fuerza del Pueblo: armonizar 2 elementos: el legítimo derecho a la protesta, a la reunión y a la manifestación de las ideas, garantizado por la Constitución y por 2 sentencias del Tribunal Constitucional que autorizan a los partidos a realizar actividades de protesta fuera, o que garantiza el derecho de los partidos de realizar manifestaciones de protesta fuera del ciclo electoral, pero además de todo con la ley electoral. Y eso fue lo que hizo la Fuerza del Pueblo. Allí no se lanzó ninguna consigna proselitista, no se promovieron candidatos. Ahí se dijo de manera clara que aquí había una situación que era inaguantable en términos económicos, que los servicios públicos se estaban deteriorando, que el metro estaba colapsando, que SENASA se lo estaban comiendo. Ahí se señaló que el costo de la canasta familiar ha aumentado un 46%, a diferencia de lo que prometió Luis Abinader cuando llegó al Palacio, que dijo que lo iba a bajar un 30%. Esa fue la crítica y ese fue el cuestionamiento. Y se hizo una comparación de precios para demostrar lo que se dijo. Todas las pancartas que se utilizaron eran de protesta y con motivos sociales. Y la Junta, y eso fue lo que le dijimos en el acto de respuesta, no tiene competencias para poder regular ese derecho de protesta de los ciudadanos. Y sería... Rafael, explícame, y él para afuera que van. Sería... Pero eso lo digo yo todos los días en los medios de comunicación. Yo puedo venir con una gorra todos los días. Y que arreglen la maleta porque en el 28 se van. Sí, eso no es una arenga. Eso es una manifestación de inconformidad con la situación actual. Yo puedo venir hoy aquí con una gorra y con una bandera y decir, es para afuera que van en el 2028. Y no estoy violando la ley electoral. Ahora lo que yo no puedo aquí es proclamar una candidatura. Ahí es que está el límite. Porque, ¿cómo podría un organismo electoral contener la indignación popular?
No tiene sentido. Hay unos derechos constitucionales que están por encima de cualquier interpretación legal. Y lo dije y lo repito. La Junta Central Electoral, en este caso, actuó por presión del Partido Revolucionario Moderno. E invité a la Junta Central Electoral a sancionar al PRM por hacer un acto de supuesta validación de membresía una semana antes de entregar la brisita navideña y los beneficios sociales de diciembre. Utilizar eso como mecanismo para validar voluntades, porque tú te preguntas, ¿cómo el PRM desarrolla una jornada de validación de su membresía justo en el momento donde está frenada la economía, donde tiene cuestionamiento por el narcotráfico, donde hay escándalos de corrupción desbordada, en su momento más bajo en todas las encuestas, desde que ya inició la administración Abinader? ¿Cómo tú? Yo me preguntaba, yo decía, pero ¿por qué en este momento? Después lo descubrimos. Era que venía la repartición de los beneficios sociales. Y eso sí es un hecho penado por la ley electoral. Y yo le solicito formalmente a la Junta Central Electoral que abra una investigación en ese sentido y que sancione al PRM. Vamos a una breve pausa, Rafael Paz, que dejaste la pista caliente. Volvemos con otros temas. Continuamos en Telematutino 11 conversando con el licenciado Rafael Paz, miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo y presidente del comité de ese partido en el Distrito Nacional. Bueno, Rafael, muchas cosas han pasado en este 2025. Hemos tenido una economía que ya vemos que está estancada. Hemos visto el giro que ha tomado la relación con los Estados Unidos y lo que eso ha significado. Y ustedes hicieron una manifestación de cierta forma mostrando una radiografía en parte de cómo está el país, adicionándole a lo que dijiste también en la primera parte del programa. En medio de este panorama, pensar en un escenario del 2028 y hacer promesas al país de que va a ser mejor con un cambio, ustedes habrán hecho los cálculos de si realmente como que pueden con el paquete, porque como está la situación ahora y como se podría poner, ¿tienen respuesta realmente el partido? ¿Ha estudiado la situación para dar una respuesta real a la familia dominicana? Porque en medio de las manifestaciones, en la manifestación que ustedes hicieron, muchos se preguntaban, pero si ganan, ¿van a poner el plátano como lo dejaron en el 2020, 2019? ¿O van a regresar la nómina como estaba antes? ¿Cuál es la promesa que hace el partido con respecto a esas cosas que ustedes hoy están denunciando? Mira, Jacqueline, creo que es el momento, mejor momento no ha existido para esa pregunta. Porque la Fuerza del Pueblo acaba de terminar su segundo congreso. Y ese congreso no solamente fue de renovación de sus estructuras internas políticas a nivel de elecciones, sino de repensar el partido y trazar las líneas maestras de lo que es la visión a largo plazo de una organización política que es excepcional como la Fuerza del Pueblo. ¿Excepcional por qué? Porque surge en el medio de una lucha por la Constitución de la República y por la institucionalidad dominicana. Porque concurre a las elecciones 6 meses después de su fundación y en su primera participación se convierte en partido mayoritario y su candidato logra un 9% en 6 meses. Porque de la casilla 18 pasó a la 3 en su primer proceso y en el pasado proceso electoral logró casi un 30% y se colocó en la segunda fuerza del país y en el primer partido de oposición. Y porque además, dentro de su enfoque de la política, analiza la sociedad, analiza la economía y analiza la institucionalidad y propone soluciones y una visión programática. Esa es la Fuerza del Pueblo. Entonces, así como en el año 2004, Leonel llegó a la presidencia y tomó el país en el medio de la crisis financiera más profunda vivida en la historia de la República Dominicana, donde habían enviado a más de 1 millón de personas a la pobreza, y no solamente pudo recuperar el crecimiento económico, sino el bienestar social y contribuir de manera significativa a la modernización de la República Dominicana, con el Metro de Santo Domingo, los túneles, los elevados, una nueva constitución y un conjunto de leyes de reforma del sistema de finanzas públicas, la implementación de la seguridad social
y los dominicanos pasaron de una situación, como dice el pueblo, de crujía, a una situación de crecimiento y modernidad, bajo ese mismo espíritu y bajo esa misma experiencia, esa capacidad de gestión de crisis, la fuerza del pueblo está completamente habilitada para tomar el país en un momento donde la gente pierde la esperanza, porque se ha deteriorado esa percepción, ese sentimiento de progreso que tenía el pueblo dominicano, que la gente sentía que los servicios mejoraban, que tenía un metro de Santo Domingo que funcionaba y era un ejemplo para la región, que tenía un seguro nacional de salud que era el mejor de todos los seguros, según muchas personas, que tenía un sistema 911 que se había convertido en un referente y que le salvó la vida incluso a grandes empresarios dominicanos, que sentía que las instituciones públicas tenían personas capacitadas. ¿Tú sabes por qué no han colapsado muchas instituciones del Estado hoy, Jacqueline y mi querido Ramón? Porque hay más de 70,000 empleados de carrera administrativa que esta gente encontraron ahí, que no los han podido sacar, y que gracias a esos técnicos especializados muchas instituciones todavía subsisten, pero con el desorden que ellos llegaron y con la gran cantidad de personas sin capacidad que llevaron a instituciones especializadas para ponerlos a ganar buenos sueldos solamente, ya se hubieran deteriorado servicios básicos. Yo quiero que tú escuches a muchos empresarios cómo están al grito con la incompetencia, la ineptitud que tienen que lidiar, con la falta de iniciativa y de proactividad. Ese es el país donde estamos viviendo hoy. Y yo no estoy tomando la opinión de los compañeros del partido. Yo hago un ejercicio constante de vinculación a través de los medios de comunicación, a través de reuniones, de encuentros con personas, con estudiantes, con profesionales, con empresarios. Y lo hacemos para poder tener un oído en el corazón del pueblo dominicano, y la gente está molesta. Entonces, hay un partido que se viene fortaleciendo, que viene trabajando, combinando mérito con liderazgo, estudio de la sociedad y propuesta, y te lo aseguro, vamos a presentar el programa de gobierno más formidable y transformador para construir la próxima etapa, los próximos 30 años de la República Dominicana, en términos económicos, en términos sociales, en términos de modernización, de uso de las nuevas tecnologías, de comercio exterior, que podamos abordar con inteligencia los retos geopolíticos que tiene la República Dominicana, la relación con Haití, con los Estados Unidos, con otros actores. La República Dominicana tiene una oportunidad extraordinaria de relanzarse, y la fuerza política para lograr eso es la fuerza del pueblo, liderada por Leonel Fernández, pero donde también hay liderazgos emergentes con mucha fuerza, como el de nuestro senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, y otros compañeros muy valiosos que conforman esta unidad de transformación de la República Dominicana. Rafael, ¿cómo tú ves el estadio de las relaciones entre los Estados Unidos y la República Dominicana en este momento? Con todos estos conflictos en el Caribe, el permiso para usar el Ayla y San Isidro, etcétera. Mira, lo primero que hay que entender es que Estados Unidos acaba de cambiar, o ha ido cambiando su enfoque hacia la región y hacia su relación con el mundo, y eso impacta de manera directa a la República Dominicana. La semana pasada se publicó la nueva estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, que establece lo que ellos denominan ahora como el corolario de Trump, en referencia a el corolario de Roosevelt, que era un enfoque práctico de lo que en Estados Unidos se definió como la doctrina Monroe, que fue, digamos, esbozada frente al Congreso por James Monroe, pero que fue aplicada en términos prácticos por Teddy Roosevelt al inicio del siglo XX. América para los americanos. América para los americanos. Y el corolario de Roosevelt era: todo poder extranjero que intente subvertir en términos financieros y militares a un país de Latinoamérica, nosotros lo vamos a repeler. No pueden venir a intervenir en los países de este hemisferio. Ese era el de Roosevelt. Pero el corolario de Trump, que implica un reenfoque de la doctrina Monroe, implica lo siguiente: ningún gran poder de otra región puede pretender en la región, en el hemisferio occidental, adquirir activos estratégicos en términos logísticos, es decir, puertos y aeropuertos,
o pretender dominar o introducirse tecnológicamente para dominar infraestructura estratégica en términos tecnológicos en este hemisferio. Y eso implica, primero, una postura fuerte que viene acompañada de algo que ellos han definido como el reposicionamiento de sus fuerzas militares. Y por eso vemos que en nuestra región ahora hay un portaaviones que es el más avanzado de los Estados Unidos, que es el USS Gerald Ford, con capacidades nucleares, y un reposicionamiento de una flotilla con más de 15.000 soldados, la reapertura de bases militares, el establecimiento de vínculos con países que son socios o aliados de los Estados Unidos, en este caso la República Dominicana y países como Trinidad y Tobago, para utilización de infraestructura para fines logísticos. Entonces, esto no es algo coyuntural que se está dando en función de un tema solamente de Venezuela o de la lucha contra el narcotráfico. Es una postura que tiene una mirada de largo plazo por parte de los americanos. Y nosotros tenemos que entender eso, digamos, trabajar con esa nueva realidad, prepararnos para un nuevo contexto que, si bien tiene retos, tiene grandes oportunidades. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está planteando darle un gran impulso al nearshoring, por ejemplo, que es con países que están en su región de influencia, comenzar a trabajar y a expandir las manufacturas. En este caso, en el caso de la República Dominicana, zonas francas. Ahí hay una gran oportunidad con los temas vinculados a microconductores, por ejemplo, que es un elemento fundamental de la industria de los chips y que será esencial para el desarrollo de inteligencia artificial y de computación cuántica, que son elementos que han sido declarados de alto nivel estratégico por los Estados Unidos. Y plantean como postura que Estados Unidos promueva el fortalecimiento económico de los países de la región. Por lo cual parecería que estamos ante un cambio significativo y volvemos al tiempo de Ronald Reagan, donde con la iniciativa de la Cuenca del Caribe y otras similares, la región se convirtió en prioridad en términos de intercambio comerciales. Rafael Paz, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Te esperamos pronto el año que viene. Yo soy parte de este programa y parte de ese público maravilloso que lo sigue apasionadamente. Gracias Rafael, de nuevo. Feliz 2026. Feliz Gracias. Navidad. Gracias.